Hay un libro que ahorita es el que estoy leyendo yo, que se llama 1984, es de George Orwell. Me gusta mucho porque en sí a los alumnos no nos gusta mucho lo que esté más sobre política, no a todos, más bien dicho. Y ese libro es como muy entretenido porque es como si fuera más o menos una novela. Y yo digo que las novelas sí les llaman la atención a todas las personas que les gusta leer, por así decirlo. Es como muy interesante porque te están explicando como el asunto que está sucediendo, por ejemplo, en Corea del Norte. Es como un libro que uno cree que es bien fantasioso, pero en realidad no lo es. Al final terminas como asociándolo con algo que en verdad sí está sucediendo. Y es como muy interesante porque uno no lo cree. Es como cosas que tú lees y tú dirías, no, esto le podría suceder a un país o a una persona. Es como que no lo crees y ya después puedes ir como investigando más y te das cuenta de que pues sí forma parte de la historia, y aparte de interesarte por la lectura te hace interesar en otras cosas más, y puede que hasta la política te empiece a llamar un poco más la atención, y es como meter varios ámbitos en uno solo. Entonces como que yo siento que ese es uno de los libros que yo más recomendaría en este momento. Yo le recomendaría el libro Las ventajas de viajar en tren de Antonio Orejudo. Lo recomiendo porque habla mucho sobre la psicología en las personas, los diferentes tipos de problemas de esquizofrenia y paranoia, que en ese momento no recuerdo los nombres, pero es un psicólogo que trata sobre, que trae una carpeta, que empieza a hablar con una señora sobre los diferentes pacientes que ha tenido y un problema que una vez tuvo con un esquizofrénico que lo secuestró. Y pues bueno, más que nada eso, habla sobre mucha psicología en los seres humanos. Se llama La Casa de los Espíritus y la autora es Isabel Allende. ¿Y por qué? Pues en lo personal es un libro que me dejó como muchas vivencias bastante padres. Es literatura, es novela, y creo que aborda como varias problemáticas que se vivían en ese entonces. Habla como de un México y de un Estados Unidos como antiguo, y habla mucho de las diferencias de culturas, y en lo personal a mí me agradó bastante. Yo creo que un libro que me gustó mucho leerlo fue Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Y me gustó leerlo porque te cuenta una historia desconocida de México, sobre todo, bueno, de América Latina en general, diferente a lo que escuchamos alrededor de la educación, primaria, secundaria, preparatoria. Y está padre como conocer esa otra versión de la historia que creo que nos sabe, bueno, en mi caso me abrió los ojos en muchos sentidos. Personal, les recomiendo uno de mi autor preferido, de Isabel Allende, se llama Paula. Me gusta mucho porque el autor refleja mucho su vida íntima, muy personal, y es una historia muy sentimental que habla acerca pues de su hija, de todo el proceso de la enfermedad que sufrió, y pues te deja mucho para reflexionar. Me parece muy interesante la historia. Les recomiendo mucho El Principito. ¿Por qué? Pues el mensaje en sí que te deja el libro es de cómo un aviador se estrella y él pretende ayudar a un niño, cuando al final es el niño quien ayuda al adulto y le ayuda a encontrarle un sentido a la vida. Yo le recomendaría a los estudiantes un libro que se llama La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Este libro me gusta mucho porque habla sobre la relación disfuncional de dos personas inestables psicológicamente y cómo con el paso del tiempo ellos se siguen reencontrando en sus vidas futuras y sus relaciones siguen siendo disfuncionales hasta un punto en el cual cuando por fin puede funcionar la relación pasa algo que los vuelve a separar. Y pues yo lo recomiendo a los estudiantes más que nada por toda esa cantidad de encuentros que tienen y todas esas emociones que te menciona el libro. Para mí me es muy interesante. Bueno, pues hay una cantidad de libros que se pueden recomendar, ¿no? Todo depende de qué es lo que el estudiante quiera obtener de un libro, ¿no? Desde conocimientos básicos y que vas a aplicar para aquí, para la escuela, o puede ser también por placer, digamos, alguna novela, ¿no? Hay libros también que te pueden ayudar para que tú comprendas un poco más lo que viene siendo la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, podría recomendar De Osho, y llovieron flores, se llama el libro. Podría recomendar también el libro de Demian, de Hermann Hesse, que es también muy bueno para que tú vayas dándote cuenta de qué es lo que hay dentro de ti, ¿no? Hay libros que, como te comento, son didácticos, y en este caso, digo, no voy a recomendar para todo el mundo la fenomenología de Hegel, ¿no? Pero sí puedo recomendarte, por ejemplo, Así hablaba Zaratustra, de Nietzsche,
Puedo recomendarte también del mismo Nietzsche La genealogía de la moral, para que podamos, sobre todo aquí en Ciencias Humanas, conocer un poco más acerca de los principios morales y cómo estos han sido pues rebatidos por autores tales como el propio Nietzsche, ¿no? Mira, pues libros que yo recomendaría, uno en especial sería de Paulo Coelho, El alquimista. Es un libro bastante general. A todas las personas a las que yo les he recomendado y se los he prestado les ha gustado bastante. Es prácticamente automotivación, buscarle sentido a la vida, y pues creo que en esa etapa en la que estamos viviendo es un libro bastante básico que tienes que leer para comenzar a introducirte en este mundo de la lectura. Es bastante interesante y de ahí le continúas. Es el libro que yo recomendaría. Pues a mí me gustaría recomendarles mucho un libro de José Agustín, que fue parte de los literatos de lo que se llamó la literatura de la onda, ¿no? Y que se titula De perfil. Pues me gustaría recomendarlo básicamente porque es uno de los libros con los cuales yo me inicié en el gusto de la lectura, porque de hecho está escrito de una forma muy innovadora para los tiempos en los que él lo escribió, y que aún en nuestros días sigue causando como ese sentimiento de gusto hacia la lectura, ¿no? Y más que nada recomendarlo para las personas que no están habituadas a leer, porque es una forma muy creativa y muy recreativa también a la vez de iniciarse en la lectura, ¿no? Ya que por lo general están acostumbrados a leer cosas quizá aburridas y por eso no se interesan mucho en leer, pero ese es un muy buen libro con mucho valor literario y que los puede introducir de ahí en adelante a seguir leyendo.